Buenos días. Hoy sábado 14 de octubre damos inicio al programa Aldea Global y en esta oportunidad vamos a tener el gusto de conversar sobre la situación de Argentina, las elecciones y la coyuntura internacional que hoy día es noticia mundial. Vamos a conversar con José Schulman. Él es argentino, ¿no? Y desde Buenos Aires nos va a dar una reflexión sobre el acontecer de Argentina, las elecciones y la coyuntura internacional. Buenos días, José. Aquí estamos en Aldea Global. Buenos días, qué gusto Buenos días, qué gusto con el pueblo peruano, con el pueblo peruano, contigo. Bueno, muy contento de estar con muy ustedes. contento de estar con ustedes. Bien, José. Tú eres secretario de la coordinadora de la Coordinación Americana de los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión Política. Sí, ¿Pero tú nos puedes dar un poco de referencia sobre esta instancia? Yo soy parte de los miles de argentinos que estuvimos por un tiempo desaparecidos, luego presos en las cárceles, sufrimos torturas. Y luego en el siglo XXI logramos que haya juicios contra los genocidas. De hecho, por mi secuestro todavía hay 4 o 5 represores presos desde el 2005. Ellos van a llevar 20 años ya en la cárcel. Y entonces, desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos, nosotros propiciamos el encuentro con organizaciones de toda América, sobre todo por el tema de los presos políticos, que es el que más nos ha preocupado y nos sigue preocupando. Así que ahora hemos armado un registro de presos políticos y lamentablemente todavía hay unos 2.300 presos en América, una buena cantidad en Colombia, sobre todo en Colombia más de 1.500, pero sigue habiendo presos políticos en muchos lugares del continente, ¿no? José, entrando ya al tema, ¿qué pasa en Argentina? Disculpa porque desde el Perú nosotros recibimos una múltiples noticias diversas y lo que yo te puedo comentar es que primero que es una permanente inflación, ¿no? Que erosiona la economía del pueblo argentino. ¿Cómo así se ha podido llegar a esa situación, José? Sí, la Argentina está sufriendo las consecuencias de no haber enfrentado a término la deuda externa que contrajo el presidente Macri, 45.000 millones de dólares, que así como entraron a la Argentina, supuestamente para estabilizar la economía, salieron por un circuito en que se compraban los dólares a precio bajo y se los fugaba, ¿no? De hecho, de esos 45.000 millones de dólares no hay nada, no hay un puente, no hay un barrio, no hay un puerto, no hay nada. El gran error del gobierno del Frente de Todos fue que al asumir no denunció esa deuda, que no es del pueblo argentino, el pueblo argentino no la contrajo. Claramente es una deuda, hay un término que es jurídico, que se llama deuda írrita, o sea, una deuda que no corresponde. A ver, para que se entienda, si
si entran a tu casa unos forajidos con pistolas y te hacen firmar un pagaré, un documento por $100.000, bueno, tú no tienes por qué pagar ese pagaré porque lo firmaste con una pistola en la cabeza, ¿sí? La deuda externa que contrajo Macri es más o menos así. La Argentina sigue siendo un país rico, que produce artículos muy apetecidos en el mundo, sobre todo alimentos, cereales como la soja, pero también el trigo, y que está incluso ahora elevando su producción de petróleo y sobre todo gas no convencional, o sea, un gas que se produce poniendo bombas en la tierra, ¿no? El fracking. En estos años, bueno, primero vino la pandemia, pero luego el gobierno cometió su segundo gran error, que es volver a permitir que las empresas transnacionales se fugaran millones de dólares por un artificio bastante sencillo de entender, de que, supongamos, sí, en Perú hay Coca-Cola, ¿no? Sí, seguro. Que la filial Perú de la Coca-Cola dice que le debe $1.000 millones a la filial Washington de la Coca-Cola, ¿no? Y entonces pide al gobierno que le dé dólares a precio económico de promoción para pagar su deuda. Bueno, el gobierno permitió esas maniobras y se fueron una cantidad tan grande como $26.000 millones, ¿no? Entonces, literalmente la Argentina fue saqueada una vez más y en esa situación el poder de los grupos económicos lo que ha hecho fue imponer una carrera de precios desorbitada, porque, y eso podría llevar a lo mejor un poco más de tiempo, en la Argentina el dólar de hecho, aunque no de derecho, de hecho es la referencia de los precios reales. Por lo tanto, si sube el dólar, sube el precio del tomate. Y usted dice, pero ¿qué tiene que ver el tomate si lo produce un muchachito acá a la esquina de mi casa? Bueno, no tiene nada que ver, ¿no? No es que haya alguna relación, pero sencillamente todos los precios están acoplados. Y lo más grave es el aumento mensual de los precios. Este mes subieron en un mes 11,2%. O sea, más del 10%. O sea, si algo valía 100, ahora vale 111 a fin de mes. En un efecto acumulativo que ya llevamos en un año bastante más de 100%, ¿no? Por lo cual es muy difícil de sobrevivir. Los salarios, entonces ahí vamos a un problema muy serio, que es, los argentinos hoy nos parecemos bastante más a Perú que antes, porque durante muchos años la Argentina tenía una clase obrera bastante homogénea, es decir, más o menos todos estaban registrados ante la ley, todos estaban sindicalizados en un sindicato y todos más o menos estaban protegidos de alguna manera por los convenios colectivos y las leyes laborales. Eso terminó, de hecho, con la dictadura genocida del 76, luego se recuperó un poco, pero nunca volvió. Y hoy en la Argentina, más o menos, 1 de cada 3 trabajadores está registrado, pero los otros 2 no.
y los otros 2 pueden trabajar precarizados, acá se dice en changa, o sea, trabajos temporales, mal pagos, inestables, o en formas muy, muy precarias de la economía, ¿no? Entonces, de alguna manera los que tienen trabajo registrado, su salario se ha ido acercando a la inflación, pero el resto de la población se ha ido empobreciendo, de manera tal que ahora, de cada 10 argentinos, 4 somos pobres. Y de cada 10 argentinos, 1 es indigente, lo cual para la Argentina es una cifra increíble, porque la Argentina es un país lleno de riquezas, produce alimentos y no debería estar así. Esa situación de pobreza, de desarticulación de la vida, porque lo que origina esta inflación es que, por un lado, los varones y las mujeres y los jóvenes tienen que buscar más y más trabajo porque no alcanza, ¿no? 2 trabajos, 3 trabajos, 4 trabajos. Pero además también origina que tengas que estar buscando los mejores precios o los precios menos malos, porque la diferencia en 1 kilo de tomate puede ser que valga... El tomate está casi ahora carísimo, está a 800 pesos, que sería $1.50, ¿no? Pero ese mismo tomate en un lado puede estar a 500, en otro a 400, en otro a 600. Y eso también desorganiza la vida de la gente que va corriendo de un lado para otro. Hay muchísimos argentinos que desde hace 20 años comen en los comedores comunitarios. Una cantidad enorme, y esos comedores están recibiendo comida del Estado, pero la comida es cada vez de menor calidad, de menor, o sea, menos José, proteínas, menos frutas, ¿no? José, lo que están viviendo ahorita ustedes en Buenos Aires, acá en el Perú, lo venimos viviendo desde hace muchos años, ¿no? Hemos vivido periodos de mucha inflación y donde la población ha tenido que recursearse, como sea, ¿no? Mínimamente la ingesta de los alimentos. Como dices tú, la calidad de los alimentos incluso. Es evidente de que el sistema financiero está haciendo de nuestras economías lo que quiere, ¿no? ¿Cómo podemos entender que de 45.000 millones de dólares trasiegan por la puerta falsa más de 20.000, que te escuché, si no me equivoco, ¿no? 26.000 millones de dólares, ¿no? En un juego todavía financiero, ¿no? Todavía, y que porque las grandes empresas son las únicas beneficiadas al final, porque solamente utilizan al país para recursearse de fondos y especular, porque eso se llama especular en una economía. Y sí, lamentablemente en nuestros países vivimos bajo ese parámetro que impone el Fondo Monetario Internacional, porque tengo entendido de que esos 45.000 millones de dólares que recibieron de préstamo fue por un acuerdo del Fondo Monetario Internacional, pero a la vez el Fondo Monetario Internacional permite, tolera y promueve que esos fondos retornen, pero a las arcas de algunas empresas transnacionales y con un gran perjuicio que hoy día ustedes están viviendo, donde de 10 argentinos, 4 están en una situación muy precaria. Argentina siempre se caracterizó por ser un país socialmente de desarrollo, culturalmente, y lo que vemos y escuchamos es lamentable. José, vamos a pasar brevemente a un corte, ¿no? Publicitario. Gracias. Esta es una radio. Las hay antiguas, modernas, grandes, pequeñas. Pero son solo eso, una radio.
Y esto es Cutibalú, una multiplataforma de información en donde a través de Facebook Live, Twitter, Instagram y nuestra página web puedes estar al tanto de la información que de verdad necesitas. ¿Ves la diferencia? Cutibalú, somos más que radio. Ale, hija. ¿Qué pasó? Ale, ven. Sí, mami, ¿qué pasa? Ale, hija, mira, estaba escuchando Cutibalú que van a hablar del paro y se apagó esta cosa. A ver. Ya no funciona, mamá, pero ¿que no escuchas Cutibalú por la app en su radio en vivo? ¿Cómo es eso? Sí, Cutibalú tiene una app. Mira. En tu celular busca Google Play Store. En el buscador escribe Radio Cutibalú Piura. Lo identificarás porque te saldrá su logo. Luego presionas instalar. Esperamos unos segundos y ya está. Estamos comprometidos con la verdad. Cutibalú informa. Bien clarito. Sí, se escucha bien clarito. Cutibalú, somos más que radio. ¿Será cierta la noticia que acabo de leer? Mejor me aseguro visitando un medio confiable. Vamos a ver. www.radiocutiva. Román, ¿qué haces? Voy a entrar a la web de Cutibalú. Pero así no es. ¿Acaso no te enteraste que ahora solo debes teclear cutibalú.pe? ¿Cutibalú.pe? Sí, un nombre más corto y de fácil acceso para ti. Ahora, para estar bien informado de lo que sucede en Piura, el Perú y el mundo, ingresa a cutibalú.pe. Cutibalú.pe. Seguimos a tu lado, acompañándote y contándote siempre la verdad. Además, recuerda que nos ubicas en Facebook, Twitter e Instagram como Cutibalú. Aldea Global, conversando con José Schulman, desde Argentina, quien ya nos ha dado un poco el panorama económico, ¿no?, y social de lo que está aconteciendo en estos días, en este periodo. Argentina el domingo 22, tiene un proceso electoral presidenciable, incluso creo también de congresistas. Y entendiendo la economía en su relación con lo social y lo político, Argentina está viviendo un fenómeno político muy, muy particular, muy conflictivo, con propuestas descabelladas por un candidato, Milei. ¿Cómo así? Disculpa, porque entendemos que Argentina siempre se ha caracterizado por tener un soporte político, organizativo, de propuestas. ¿Cómo así surge un advenedizo? ¿Cómo así? No lo entendemos. Y más aún, surge con unas propuestas descabelladas, ¿no?, para nosotros. No sé si es así, José. Es así. Hay que, primer punto, recordar esta idea que dije de que la Argentina ha cambiado muchísimo en estos años, ha perdido su condición de una sociedad organizada, y ha surgido una parte de la sociedad, unos 2/3, que han roto con los partidos políticos tradicionales, con los sindicatos, con las organizaciones populares. Ese fenómeno de alejamiento se profundizó con la pandemia. La Argentina estableció cuarentenas en los primeros tiempos y una parte de la población, sobre todo joven, no aceptó ese criterio de salud pública. Ahí ya se notó una característica nueva de un egoísmo muy fuerte, de un no me importa nada, de un sálvese quien pueda, cada uno solo. Y eso ha ido creciendo. Lo fundamental, en mi opinión, son dos cuestiones. Una es el fracaso de los dos gobiernos, de los últimos dos gobiernos que hubo en la Argentina. Es decir, desde el año 2002 al 2015, 2003 a 2015, durante 12 años gobernó Néstor Kirchner y Cristina Kirchner en un ciclo
que la mayoría de los trabajadores consideraron positivo, de ampliación de derechos, de mejora de la distribución de la riqueza, ¿no? Bueno, sin embargo, ese ciclo no llegó a firmarse y en el año 2015 ganó las elecciones una coalición de derecha encabezada por Macri. Pero el partido de Macri, el gobierno de Macri, fracasó rápidamente. En 2 años ya había fracasado, perdido control de las variables. La Argentina entró ya en un caos con el dólar y con todos estos temas. Y entonces crecieron las luchas, la resistencia, y finalmente se llegó a un frente electoral que ganó las elecciones. El tema es que este gobierno, que ya se inició con Alberto Fernández y Cristina Fernández, también fracasó. Fracasó, no logró cumplir sus promesas, que eran no pagarle al Fondo Monetario Internacional, limpiar la justicia, terminar con las cloacas de la democracia, que son los servicios de inteligencia, bueno, ampliar derechos en la sociedad argentina. Eso fracasó básicamente porque el gobierno no tuvo coraje político. No es un problema acá de machitos o matones o varoncitos. No. Hay que tener coraje político para enfrentarse al poder real y tomar las medidas que el pueblo requiere. Esa moderación del gobierno lo que hizo fue alimentar la fuerza de las derechas y fue haciendo surgir un personaje que se llama Milei, que es un profesor de economía. Es un hombre muy clásico en su pensamiento, tiene una mirada económica que es del siglo XIX, o sea, de hace 200 años. Esta gente postula que debe desaparecer toda forma de intervención del Estado, con lo cual la sociedad vuelve a un estado de selva. Y efectivamente, como se ven los precios, si el Estado no interviene, entonces las dueñas de la fábrica de Coca-Cola ponen el precio que quieren, ¿no? Milei ha contactado sobre todo con la parte de la sociedad enojada con el fracaso, frustrada, y evidencia también el agotamiento de la forma de organizarse de la gente, ¿no? De vuelta. Nosotros fuimos en el siglo XX una sociedad muy organizada, con sindicatos, con centros estudiantiles, con partidos políticos. Pero eso fue el principal objetivo de la dictadura de 1976, que desapareció 30.000 compañeros, tuvo 11.000 presos políticos, era golpear la organización popular. Y eso se logró, golpearon, ¿no? Luego hubo grados de recomposición de esa organización. Luego hubo una gran lucha para cambiar el modelo neoliberal. Hubo un proceso de cambios positivos con Kirchner y con Cristina, pero no alcanzaron. Y esto es como un partido de fútbol. A ver, no se trata de que los jugadores de este lado no jueguen totalmente mal, pero enfrente hay otro equipo, y por lo tanto, si tú no haces los goles cuando los tienes que hacer, bueno, yo soy bastante futbolero, ¿no? Hay una ley. ¿Qué argentino no lo es? Si tú no haces los goles en el arco contrario, te lo hacen a ti, ¿sí? Se da siempre, ¿no? En el fútbol, y eso es lo que ocurrió. No es que no hubo intentos, los hubo, pero no metieron el gol, y por lo tanto, en su momento la derecha golpeó. En primera vuelta ganó Milei,
Eso produjo un impacto muy grande. Hay algunos que piensan que alguna gente votó a Milei como castigo y puede ser que en esta próxima elección no lo vote. No se sabe. Hay alguna gente que piensa que los últimos dichos de Milei, ¿no? Milei ha dicho que él va a autorizar la venta de órganos, de que si un pobre, creo que en la zona de ustedes hay gente humilde, si no puede pagar, no sé, el carro, bueno, que venda el hígado, eso es lo que dice Milei, que para eso tiene un cuerpo y que lo venda, ¿no? También dice que se pueden vender los niños, ¿cuál es el problema? Él trata de meter la idea de que no hay ningún límite y que todo se puede comprar y vender. Los niños, los órganos, bueno, te imaginas, armas. Entonces parece que alguna gente también se puede haber asustado. Eso es cierto, eso hace crecer un poco las posibilidades del candidato del gobierno, que es Sergio Massa, pero la situación económica cotidiana es terrible, ¿no? Y cada día eso golpea. Y además, los medios de comunicación, igual que en otros países, acá tienen un nivel de concentración muy grande, ¿no? Muy grande, y son capaces de instalar noticias y datos capaces de conmover la opinión pública en pocos minutos, ¿no? Entonces, de acá al 22, que todavía quedan 7 días, 8, va a estar movido el panorama, seguramente seguirán apareciendo escándalos y noticias, ¿no? Y estamos entonces ante esa situación. Lo último que quería decir es que Milei no está solo. En primer lugar, Milei fue promovido por un grupo de empresarios. En primer lugar, el más poderoso del país, que es un empresario de origen armenio que se llama Eurnekian. Eurnekian es el dueño de los aeropuertos en la Argentina y, bueno, y de decenas de grandes empresas, y hay otros grandes empresarios que sueñan con bajar los salarios, terminar con la indemnización, arrebatarse todo, ¿no? Pero el otro gran apoyo que tiene Milei es una derecha internacional que en Europa se expresa en la primer ministra de Italia, Melaro, en Le Pen, que salió segundo en Francia, pero sobre todo en Trump y sus asesores, Bannon y otros de ellos, que son los que hoy por hoy se supone que están financiando la campaña de Milei y apoyándolo, ¿no? Entonces realmente estamos en un momento muy difícil. Que debería, o bueno, algo que no toqué es que Milei, por primera vez desde 1987, 88, es el primer político que se anima a reivindicar la dictadura militar y a negar los crímenes de Videla y sus sucesores, ¿no? Eso es un revisionismo muy novedoso. Más que negacionismo es reivindicación, porque negacionismo sería decir no hubo genocidio. No, él reivindica la acción de las Fuerzas Armadas y de los militares, y eso también es muy novedoso porque en la Argentina se desarrollaron los juicios por todo el país, se creó una red de espacios de memoria. Miles y miles y miles de personas han pasado por esa red, pero de nuevo, ¿no?
todo indica que hay una franja de la sociedad, la más joven, que no ha participado de esos procesos y que está en una situación no quiero decir malas palabras por radio, pero no me importa nada. Guardémonos esas palabras para otra oportunidad, pero vamos a pasar a un breve corte publicitario. José, gracias. Ahí en el corte podemos decir lo que queremos. Claro. Esta es una radio. Las hay antiguas, modernas, grandes, pequeñas. Pero son solo eso, una radio. Y esto es Cutibalú, una multiplataforma de información en donde a través de Facebook Live, Twitter, Instagram y nuestra página web puedes estar al tanto de la información que de verdad necesitas. ¿Ves la diferencia? Cutibalú, somos más que radio. Ale, hija. ¿Qué pasó? Ale, ven. Sí, mami, ¿qué pasa? Ale, hija, mira, estaba escuchando Cutibalú que van a hablar del paro y se apagó esta cosa. A ver. Ya no funciona, mamá, pero ¿que no escuchas Cutibalú por la app en su radio en vivo? ¿App? ¿Cómo es eso? Sí, Cutibalú tiene una app. Mira. En tu celular busca Google Play Store. En el buscador escribe Radio Cutibalú Piura. Lo identificarás porque te saldrá su logo. Luego presionas instalar. Esperamos unos segundos y ya está. Estamos comprometidos con la verdad. Cutibalú informa. Sí, se escucha bien clarito. Cutibalú, somos más que radio. ¿Será cierta la noticia que acabo de leer? Mejor me aseguro visitando un medio confiable. Vamos a ver. www.radiocutibalú. Román, ¿qué haces? Voy a entrar a la web de Cutibalú. Pero así no es. ¿Acaso no te enteraste que ahora solo debes teclear cutibalú.pe? ¿Cutibalú.pe? Sí, un nombre más corto y de fácil acceso para ti. Ahora, para estar bien informado de lo que sucede en Piura, el Perú y el mundo, ingresa a cutibalú.pe. Cutibalú.pe. Seguimos a tu lado, acompañándote y contándote siempre la verdad. Además, recuerda que nos ubicas en Facebook, Twitter e Instagram como Cutibalú. Y en radio nos escuchas en los 107.9 FM y 630 AM. Ya lo sabes, Cutibalú, somos más que radio. En Cutibalú seguimos trabajando para darte lo mejor. Te ofrecemos una forma más fácil y rápida de acceder a nuestra web. Cutibalú.pe. Ahora, nuestra página web con un nombre más corto y de fácil acceso para ti. Cutibalú.pe. Diferente nombre, pero el mismo compromiso. Cutibalú, somos más que radio. Una radio es un dispositivo en el que se escuchan sonidos transmitidos por ondas. Escuchar, transmitir. En Cutibalú lo llevamos a otro nivel, pues decidimos ser más que radio. Escuchamos sus necesidades y les transmitimos las herramientas para generar un cambio, a través de proyectos sociales. Realizamos talleres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Capacitamos a funcionarios públicos sobre concepto de género. Y podríamos seguir mencionando más proyectos, pero el video sería muy largo. Radio Cutibalú. No, la palabra radio es muy pequeña para nosotros. Cutibalú. Somos más que radio. Bien, estamos en una amena conversación y análisis sobre la situación de Argentina y el proceso electoral con José Schulman desde Buenos Aires. Y antes de entrar al otro tema, que es la coyuntura internacional, José, solamente quiero hacer una pequeña reflexión. Tú has dicho que en la práctica allá en Argentina ahora el concepto político hasta cierto punto que nos plantean es sálvese quien pueda. Y eso lo vivimos en el proceso del COVID, ¿no? De la pandemia. Aquí en el Perú el sistema de salud colapsó al punto de que los muertos por el COVID es uno de los mayores proporcionalmente a la población. El Perú es uno de los que encabeza los muertos por población. Ahora, ¿por qué colapsó? Porque durante 30 años nos vendieron ese
ese criterio, esa lógica de que uno puede salir adelante por sí solo. Pero cuando llegó la pandemia, a ver, sal adelante, cúrate tú solo. Si tú tenías solamente el sistema de salud pública, ahí tenías que recurrir. Y si tú recurrías después de 1, 2, 3 meses al sistema privado, te salía un ojo de la cara. O sea, vendías tus órganos. En la práctica, como hoy día nos los está diciendo Milei, en la pandemia la gente ha vendido sus cosas, literalmente ha vendido sus órganos porque se ajustaba y hacía todo por salvar la vida de sus familiares. Entonces ese concepto neoliberal, ¿no?, de que realmente privatizar todo, nos está llevando al despeñadero, socialmente al despeñadero, ¿no? O sea, pero bien, hay un tema, José, que me gustaría conversar contigo, porque tú mismo, antes de iniciar el programa, me dijiste que tú eres de descendencia judía, ¿no? Y en estos momentos se está desarrollando un conflicto entre lo que se conoce como el Estado israelí con la población de Palestina, que no tiene Estado supuestamente, formalmente, aunque está por ahí diseñado en alguna resolución de las Naciones Unidas. Te agradecería que nos des un enfoque, primero partiendo de que qué es judío y qué es sionista, o sea, cómo es ese tema, porque hay una confusión, se manejan las dos cosas a la vez, y tú eres judío, pero no eres sionista, ¿o no es así? Sí, es un tema re interesante. Es más fácil definir qué es ser sionista. El sionismo es un movimiento político que propugnó la ocupación colonial de un territorio en el cual no vivían. Es un colonialismo atípico, porque el colonialismo español se dirigió en barco desde el Reino de España hasta Perú, ocupó y formó primero una colonia que ahora es una semicolonia o neocolonia, ¿no? En cambio, el colonialismo sionista no tenía la ocupación de Palestina, ni tampoco tenía Estado. Entonces se concertó una operación económica y política junto con Inglaterra, que tenía el dominio de los territorios palestinos. Y mira, en 1914 el Imperio Otomano se desmoronó. El Imperio Otomano es Persia, Turquía, y toda esa región estaba bajo el dominio del Imperio Otomano. A toda esa región, Churchill los dividió en países que no existían antes, ¿no? Jordania, Siria, Líbano, ¿no? Churchill, el primer ministro inglés, se jactaba de haber creado el mapa de Medio Oriente tomando el té. Sin embargo, a Palestina no le dio un país, ¿no? Lo mantuvo con el mandato británico porque ya había un pedido de empresarios ingleses de colonizar Palestina junto con el movimiento sionista. El sionismo entonces después crea el Estado de Israel en 1947, firman un pacto en la ONU, pero desde 1947 hasta hoy se han apoderado de el 97% de las tierras que le correspondían a los palestinos, ¿no? Entonces, el Estado de Israel, un Estado sionista, es un Estado ocupante militarmente, es un ocupante militar de territorios, de todos los territorios. Yo creo que la gente debe haber alguna vez leído la Biblia o escuchado de ella. Y todos los pueblos que aparecen en la Biblia, Nazaret, Belén, Jericó, Jerusalén, bueno, el que se te ocurra, todos esos pueblos están a la orilla del río Jordán y se llaman Cisjordania. Todos esos pueblos fueron ocupados por Israel en sucesivas batallas militares, y quedó otro territorio, que es el territorio de Gaza,
que en vez de estar sobre el río Jordán, está sobre el océano. Y ese territorio de Gaza, los israelíes lo cercaron como si fuera un campo de concentración, le pusieron murallas y ahí adentro encerraron 2 millones de personas. Se dice que el territorio de Gaza es la cárcel a cielo abierto más grande de la historia, más grande del mundo, más grande de todo el tiempo. La política de Israel ha sido expulsar a los palestinos de su tierra y la ha hecho de muy diversas maneras. Una de las maneras fue la de crear colonias con colonos. ¿Qué quiere decir esto? Es que, por ejemplo, los israelíes ocupan un espacio de territorio cerca del río Jordán, se apoderan ahí de árboles que pueden tener 1000 años, los olivos, 2000 años también, hay olivos de la época de Jesús. Los cercan y con el ejército expulsan a los palestinos. Eso es tarea normal, cotidiana. Eso es el sionismo. Eso es el sionismo. 70 años llevan eso. Ante esa ocupación militar, el pueblo palestino ha ensayado toda clase de formas de resistencia. Resistencia armada, resistencia diplomática, resistencia política. Finalmente firmaron un acuerdo en 1984, que se llama el Acuerdo de Oslo, que nunca fue cumplido por Israel, jamás, ¿no? De hecho, en realidad siguió creciendo. ¿Por qué se desencadena este momento del conflicto, ¿no? Bueno, en los últimos meses, en el año, Israel ha incrementado su política de ataques contra los palestinos. Ataques, provocaciones, provocaciones religiosas. A ver, yo estuve en Palestina en el año 2016. Ahí te mostraba que escribí un libro, que es este, y después el que quiera lo puede bajar gratis de mi blog, que se lo vamos a dar, ¿no? Pero lo que aprendí allí es que los 3 sitios sagrados de las religiones monoteístas, es decir, el lugar donde se supone que estuvo la cruz donde mataron a Jesús, el lugar donde se dice que está el Santo Sepulcro, más los últimos restos de la pared de la sinagoga, que es lo único que queda del reino de David, que es la sinagoga a la cual iba Jesús a predicar, más la mezquita de la piedra, que es la mezquita desde la cual Alá subió al cielo, están todas en un radio geográfico 50 metros, 100 metros, ¿no? O sea, uno va caminando ahí y pasas de un sitio a otro. Quiere decir que es un lugar que requiere mucho respeto, mucho cuidado y que no haya provocaciones de una religión a la otra. El territorio está controlado militarmente por Israel y paulatinamente fue cada vez más controlando a los sitios sagrados del cristianismo, aunque en general no hay demasiadas provocaciones, pero haciendo provocaciones muy grandes contra la mezquita, que es considerado el lugar más sagrado para los musulmanes. Esto ha ido creciendo. Y José, entonces... José, tenemos que pasar a un
a un corte publicitario y continuamos. Gracias. Dale. Esta es una radio. Las hay antiguas, modernas, grandes, pequeñas. Pero son solo eso, una radio. Y esto es Cutibalú, una multiplataforma de información en donde a través de Facebook Live, Twitter, Instagram y nuestra página web puedes estar al tanto de la información que de verdad necesitas. ¿Ves la diferencia? Cutibalú, somos más que radio. Ale, hija. ¿Qué pasó? Ale, ven. Sí, mami, ¿qué pasó? Ale, hija, mira, estaba escuchando Cutibalú que van a hablar del paro y se apagó esta cosa. A ver. Ya no funciona, mamá, pero que no escuchas Cutibalú por la app en su radio en vivo. ¿Cómo es eso? Sí, Cutibalú tiene una app. Mira. En tu celular busca Google Play Store. En el buscador escribe Radio Cutibalú Piura. Lo identificarás porque te saldrá su logo. Luego presionas instalar. Esperamos unos segundos y ya está. Estamos comprometidos con la verdad. Cutibalú informa. Bien clarito. Sí, se escucha bien clarito. Cutibalú, somos más que radio. ¿Será cierta la noticia que acabo de leer? Mejor me aseguro visitando un medio confiable. Vamos a ver. www.radiocutibalú. Román, ¿qué haces? Voy a entrar a la web de Cutibalú. Pero así no es. ¿Acaso no te enteraste que ahora solo debes teclear cutibalú.pe? ¿Cutibalú.pe? Sí, un nombre más corto y de fácil acceso para ti. Ahora, para estar bien informado de lo que sucede en Piura, el Perú y el mundo, ingresa a cutibalú.pe. Cutibalú.pe. Seguimos a tu lado, acompañándote y contándote siempre la verdad. Además, recuerda que nos ubicas en Facebook, Twitter e Instagram como Cutibalú. Y en radio nos escuchas en los 107.9 FM y 630 AM. Ya lo sabes, Cutibalú, somos más que radio. En Cutibalú seguimos trabajando para darte lo mejor. Te ofrecemos una forma más fácil y rápida de acceder a nuestra web. Cutibalú.pe. Ahora, nuestra página web con un nombre más corto y de fácil acceso para ti. Cutibalú.pe. Diferente nombre, pero el mismo compromiso. Cutibalú, somos más que radio. Una radio es un dispositivo en el que se escuchan sonidos transmitidos por ondas. Escuchar, transmitir. En Cutibalú lo llevamos a otro nivel, pues decidimos ser más que radio. Escuchamos sus necesidades y les transmitimos las herramientas para generar un cambio, a través de proyectos sociales. Realizamos talleres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Capacitamos a funcionarios públicos sobre concepto de género, y podríamos seguir mencionando más proyectos, pero el video sería muy largo. Radio Cutibalú. No, la palabra radio es muy pequeña para nosotros. Cutibalú. Somos más que radio. Este es Cutibalú. Se ve muy pequeñito, ¿verdad? Pero en realidad somos parte de algo muy grande. En serio, verás, formamos y presidimos la... Bien. Seguimos y ya estamos en la última parte del programa Aldea Global, conversando con José Schurman desde Argentina, Buenos Aires. Y José nos está dando un panorama de la situación en mismo Jerusalén, ¿no? Y en el Jordán. Y siempre hemos tenido una referencia de que históricamente en la antigüedad han convivido las creencias, ¿no? Los judíos, el Islam, el cristianismo ha convivido normalmente. Pero hoy día, bajo la bandera de una creencia religiosa, se hacen las peores atrocidades. José, para un poquito centrar y aprovechar estos últimos minutos que tenemos, tengo en mis manos un artículo que me pareció muy interesante y que resume un poco la situación que yo quisiera que la comentes, ¿no? Dice lo siguiente, un artículo escrito por Chris Helder. Los palestinos hablan el lenguaje de la violencia que Israel les enseñó. Brevemente leo. El tiroteo indiscriminado de israelíes por parte de Hamas y otras organizaciones de la resistencia palestina, el secuestro de civiles,
la descarga de cohetes hacia Israel, los ataques con drones contra una variedad de objetivos, desde tanques hasta nidos de ametralladoras automatizadas, son el lenguaje que se le conoce al ocupante israelí. Israel ha hablado a los palestinos con este lenguaje sangriento desde que las milicias sionistas ocuparon más del 78% de la Palestina histórica, destruyendo 530 aldeas y pueblos palestinos, y asesinaron a unos 15.000 palestinos en más de 70 masacres. Alrededor de 750.000 palestinos sufrieron una limpieza étnica entre 1947 y 1949 para permitir la creación del Estado de Israel en 1948. ¿Qué tal panorama, no? Desde que se funda el Estado de Israel, José. Sí, un detalle. La cuestión religiosa no es importante en este conflicto. El conflicto es un conflicto colonial, es un conflicto por el dominio territorial. La política de Israel es expulsar. Y fíjate tú, la primera forma de organización de los palestinos fue una organización política laica, la Organización por la Libertad de Palestina, la OLP, y su dirigente, Yasser Arafat, era un clásico dirigente popular de los años 50, 60, de los 60, ¿no? Era un hombre vinculado al movimiento del Tercer Mundo, que tenía acuerdos con los países socialistas, con la Unión Soviética, con Fidel Castro, y era laico, no era religioso. ¿Qué hizo Israel? Bueno, ellos durante años atacaron a los palestinos y fueron minando la autoridad de la OLP y de Yasser Arafat. Luego, cuando se firma el acuerdo de 1984, se constituye lo que se llama la Autoridad Palestina, que parece un gobierno, pero no lo es. ¿Por qué no es un gobierno? Porque no tiene policía, no tiene ejército, no tiene aduana, no tiene moneda, no tiene banco central. ¿Qué es lo que tiene? Tiene bandera, tiene políticas educativas, políticas sanitarias, políticas deportivas, pero el control territorial lo sigue teniendo Israel. Y en los años, los últimos 30 años, Israel se dedicó a humillar a la OLP, humillarla, hacerle firmar acuerdos que no cumplía, ridiculizar a sus líderes. Entonces, lo que fue ocurriendo es que una organización religiosa, Hermanos Musulmanes, una organización que está en todo el mundo árabe, empezó a crecer en Palestina. Empezó a crecer por dos razones. Una, porque ellos sí decían clarito que se vaya Israel y después discutimos todos los otros temas. O sea, era un planteo sencillo para la gente. Que se vaya el ocupante y las discusiones sobre religión, educación, lo que sea, se hacen después. Segundo término, Hamas empezó a organizar alrededor de las mezquitas una enorme labor social, ¿sí? Ahí sí ayudados por gobiernos amigos como el de Irán, Qatar, bueno, Dubái, muchos de esos gobiernos, algo de Egipto, pero poco. Y entonces, en los últimos años fue creciendo la autoridad política de Hamas. En Gaza hace muchos años, que es la representación política mayoritaria, y yo creo que si hoy hubiera elecciones en Cisjordania también ganaría, ¿no? También ganaría. Entonces, lo que ocurrió es que, bueno, Hamas planifica una acción militar destinada a liberar a sus presos políticos. En ese informe que leíste, lo que nos dice es que hay 5.200 presos políticos palestinos
de los cuales hay muchos niños, hay mujeres, y una buena parte de esos presos ni siquiera tienen juicios. En Israel existe una forma de detener a la gente que se llama decisión administrativa, que por una simple decisión están presos. Y por razones de seguridad, entre comillas, no se informa de por qué. A ver si se entiende. Viene un policía, te detiene, pero ¿por qué me detiene? No le puedo decir, señor, porque es una cuestión de seguridad. ¿Y cómo te defiendes tú? Bueno, arréglesela, ¿no? Ese es Israel. La situación fue creada por Israel. Las consecuencias son responsabilidad de Israel. En 1948, cuando se crea el Estado de Israel, también se firman dos convenios. Uno es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, ¿sí? La famosa Declaración de Derechos Humanos. En el prólogo, y lo pueden comprobar ahora en internet, busquen Declaración de los Derechos Humanos, prólogo. En el prólogo dice que estos derechos que se sancionan, que se anuncian, se lo hace para que los pueblos no se vean obligados a acudir al sagrado derecho a la resistencia a la opresión. Y lo que está ejerciendo el pueblo palestino es el sagrado derecho a la resistencia. Y yo voy a entrar en un tema muy polémico, yo sé que muchos se van a enojar, pero nada, nosotros efectivamente somos judíos argentinos, pero no religiosos. Somos judíos desde el punto de vista de un pueblo que dio a la humanidad personalidades como Einstein, como Carlos Marx, como León Trotsky, como, bueno, miles y miles de humanistas, filósofos, escritores, que no eran religiosos y que no vinculaban la condición judía con la creencia religiosa. Desde ese punto de vista, en realidad un judío debería ser humanista y pensar desde la perspectiva de la humanidad, ¿no? Y el humanismo hoy claramente está del lado de la causa del pueblo palestino. El humanismo hoy requiere una solución práctica que no es otra que se declare ya mismo el cese del fuego y que los famosos cascos blancos de la ONU entren a Israel, establezcan líneas divisorias con los palestinos y comience en la ONU una negociación de todos los países para que se cumplan todas las resoluciones de las Naciones Unidas desde la 184 de 1948, que dijo que la ocupación militar de Israel a Palestina es ilegal y que debe ser revertida. Por lo tanto, los pueblos del mundo tienen que estar con Palestina, no contra los judíos, sino contra un Estado terrorista, ¿no? Incluso hay judíos religiosos que están contra la guerra. Sería ya más largo de explicar, pero es una discusión vinculada a la Biblia, porque toda esta historia la historia real, de lo que tienen un rato, la pueden leer en la Biblia, es que David fue derrotado, que los reyes judíos fueron derrotados y se produjo una diáspora, se fueron. No es que se quedaron ahí eternamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, hay muchos que consideran que Israel no es su territorio, ni siquiera para los religiosos, ¿no? Pero bueno, la discusión hoy es: paren el fuego, paren de matar a los niños de Gaza, termine la ocupación militar y terminará el problema. Decir que Hamas es terrorista es como decir que el ejército liberador de José de San Martín, el ejército de Bolívar, eran terroristas, porque cuando atacaban, atacaban. Cuando hay una guerra, hay una guerra. Nadie quiere una guerra porque no hay guerras limpias, no hay guerras humanitarias. La guerra es una desgracia. Lo que hay que hacer es evitar la guerra.
Que eso, justamente, José, estamos ya al final del programa y hay que evitar la guerra. Y hay que parar esta guerra. Hay que parar. Hay que demandar, o sea, la convivencia pacífica de los pueblos. Que Muchísimas gracias. Que pronuncien ya por un acuerdo de paz inmediato. Ayer leí que el gobierno de Rusia presentó en el Consejo de Seguridad una propuesta de inmediato paro del fuego y apertura de negociaciones. Eso es lo que corresponde. José, debemos quedar por culminado el programa. Muchísimas gracias. Nos ha dado un panorama real, objetivo. Estamos muy agradecidos. Hasta luego, José. A mí, encantó estar en Perú. Un abrazo. Esta es una radio. Las hay antiguas, modernas.